y vamos a esperar del Señor con confianza que hoy podamos ver y aprender un poco más acerca de este tema. Vamos a leer hasta el versículo 7, a partir del 5, de 1 de Pedro, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vestirnos de humildad, la vestimenta en la cual Pedro nos habla aquí en este versículo 5, vestirnos de humildad. Ese es el título de nuestro mensaje de esta mañana. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que el Señor mismo ha colocado en un lugar muy destacado esta postura, la postura de la humildad, la postura de estar revestido con este ropaje al cual Pedro nos habla. El Señor pone en relieve, en destaque, el que un hombre pueda humillarse a sí mismo. Evidentemente es una de las gracias que más embellecen a una persona. Es una de las gracias de Dios, la humildad, que más ennoblece al ser humano y enriquece su alma. Esa persona, haciendo tal cosa, puede colocarse allí donde ella podrá recibir del favor y la gracia de Dios. Y Dios, de seguro, por medio de las promesas que vemos en estos versículos que hemos oído, encontrará de Dios la complacencia. El orgullo, por el contrario, lo hemos mencionado una y otra vez, pero no debemos cansarlo de repetir, nos lleva a ver y palpar el desagrado y el rechazo de Dios. La soberbia en los ángeles y en el hombre abrió la puerta a muchos males desde el principio de la creación. Tenemos allí el ejemplo de la soberbia de nuestros padres, de los dos primeros hombres creados por Dios, Adán y Eva, así también como esa soberbia en los ángeles, en Satanás, llevando a la creación a muchos males, abriendo la puerta a mucho desastre en la humanidad. Hemos destacado algunas características de la humildad en el hombre en los últimos estudios. Pero hoy yo quisiera que podamos considerar la razón de por qué el apóstol Pedro mencionó esta cita, que lo hemos dicho también hace unos estudios atrás, que él la saca de Proverbios capítulo 3, versículo 34. Este pasaje del Antiguo Testamento donde Pedro hace mención y también Santiago lo hace en su carta. Pedro pidió a sus lectores que estos debían vestirse de humildad. Y la razón está en esta cita de Proverbios capítulo 3, versículo 34, donde dice que Dios se burlará o escarnecerá a los escarnecedores o a los burladores, pero da gracia a los humildes. Nos llama a que nosotros seamos humildes, es el llamado de Dios en su palabra, de una manera un tanto singular, o sea, que nosotros tenemos que vestirnos de un ropaje, de una ropa especial. Así que pensando en vestirse, no existe en la tierra un traje como este. No existe. Así que es una evidencia de que nosotros necesitamos vestirnos de esta forma. Es una urgencia que debamos vestirnos de esta manera. Nosotros podemos vernos como nosotros nos vestimos para venir a la iglesia, ¿verdad? Hemos aprendido que venimos a adorar al Señor, que venimos enfrente de su majestad, que venimos enfrente del Dios Todopoderoso, y nosotros, por la celebración, por el tipo de reunión y a quién venimos a adorar, tenemos que tener unas vestiduras decorosas. No podemos venirnos con chanclas y en bermudas o pantalones cortos porque no daría la talla del tipo de reunión que tenemos. Es una vestimenta externa en donde está mostrando un tipo de celebración, un tipo de reunión a la que tú vas. Es un ropaje. Y nosotros entendemos que hay trajes necesarios para ciertas labores, ¿verdad? O para ir a ciertos lugares. Por ejemplo, para cuando tú tengas que subir una montaña, necesitamos un traje que sea resistente al viento, que sea resistente al frío, a esas temperaturas.
Nosotros, por ejemplo, que vivimos aquí en las Islas Canarias, donde es un lugar que tenemos un clima generalmente en todo el año primaveral, necesitamos una ropa más liviana, una ropa más fresca. Sin embargo, cuando nosotros viajamos a lugares más fríos, donde vamos a otros países o a otras regiones donde hace una temperatura más baja, necesitamos otro ropaje. Nosotros cuando viajamos en el tiempo de descanso que tuvimos hace poco con mi familia y fuimos al norte de España, allí en Asturias, y hemos necesitado llevar ropa para la temperatura que hace en ese lugar, y hemos llevado una maleta específicamente con ropas para el frío. Aquí no necesitamos, pero para ese lugar y para esa situación necesitamos otro tipo de ropaje. Para asistir a una ceremonia matrimonial, por ejemplo, donde uno se quita esa vestimenta semanal que suele vestir, para vestirse con un traje elegante, donde las mujeres se ponen un vestido fino, en donde sea acorde a esa celebración matrimonial. O para pilotear un avión de combate. Vemos así que ese piloto tiene un traje especial que es para ese individuo. O los tripulantes de un avión de pasajeros, aquellos que son los encargados de pilotar ese avión tan grande. Estos también con su traje, que cuando están en el aeropuerto nosotros los vemos a ellos allí entre las personas y podemos identificar quiénes son los pilotos, ¿verdad que sí? Por el tipo de traje distinguido que tienen estos entre los demás. Y decimos, esos son los pilotos del avión que nos va a llevar a destino. También necesitamos un traje especial para descender a las profundidades, ¿cierto? Los buzos tienen un traje especial para poder llegar hasta allí, a las profundidades del agua. Es un traje distinguido. Hay trajes necesarios para ciertas labores o para ir a ciertos lugares. Se hace imprescindible esos ropajes especiales para estos lugares o situaciones. Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir cuando él nos está diciendo que nos tenemos que vestir de humildad, que tenemos que ponernos este ropaje, él está diciendo lo siguiente: ¿para qué tenemos que vestirnos de esta manera? Para andar por este mundo y para enfrentar esas difíciles situaciones que se nos presentan, para librarnos del mal que puede haber dentro y fuera de nosotros. Escucha, para poder escuchar lo que Dios requiere de nosotros, para poder hacer bien a nuestras almas y para poder hacer bien a los demás, a la iglesia y a nuestro prójimo. Este es el traje que nosotros necesitamos ponernos. Solo esta ropa te permitirá encarar estas cosas de forma provechosa. Con el otro vestido, el de la soberbia, el de la arrogancia, que lamentablemente con frecuencia nosotros lo usamos. Digo lamentablemente porque es así. Traemos muchas dificultades en nuestras familias, en la iglesia, delante de Dios. Es un traje que nosotros lo ponemos para nuestra contra. Pero dice Pedro, vestíos de humildad. Vestíos de humildad. Y esta será la cuestión que trataremos en esta mañana. Leemos allí en el versículo 6. Pedro lo reiteró: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Y este pasaje paralelo está en Santiago capítulo 4, versículo 10, donde Santiago dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También Cristo habló acerca de esto en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es como si Cristo estuviese diciendo: aprendan a vestirse como yo me he visto. Es lo que sus almas necesitan para encontrar lo más precioso que todos quieren encontrar. Atendamos esta exhortación, hermanos, bajo este símil: vestíos de humildad. Nosotros sabemos que la soberbia y la altivez es el ropaje habitual en el hombre, pero tenemos que despojarnos de ese ropaje para que nosotros vengamos a vestirnos de aquel. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer tal cosa? Tenemos que mirar con cuidado las Escrituras al respecto, si podemos observar por lo menos 2 puntos, que va a ser lo que nos va a llevar en esta mañana. El primer punto, haciendo la siguiente pregunta: ¿en qué ocasiones, qué eventos hacen necesario vestir ese ropaje? Hemos visto aquellos ciertos ropajes que en ciertas ocasiones y en ciertas ceremonias o circunstancias es necesario tal ropaje. ¿Y este?
Hay momentos claves en nuestra vida, hay ocasiones importantes que tenemos que asegurarnos de estar vestidos con la etiqueta de la humildad. Y en segundo lugar, ¿cómo nos vestimos con esa ropa? ¿Cómo adquirir esa ropa para poder usarla? Es la pregunta. Ocasiones y uso de la ropa de la humildad. Este es nuestro primer punto. Miremos una serie de ejemplos, hermanos, en el segundo libro de Crónica. Vayamos allí. Simplemente para tomar como ejemplo acerca de este ropaje. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Pero este libro, el escritor de este libro nos ofrece para que nosotros veamos la importancia del uso de esta ropa. Este autor pone mucho énfasis en este asunto a lo largo de todo el libro y lo vamos a ver. Y nos quiere decir cómo la historia de la monarquía en el pueblo de Dios estuvo en gran parte determinada con la humildad o con la soberbia de los reyes que lo presidieron. Y era así porque esto era lo que traía el favor o el rechazo de Dios sobre esos dirigentes y también sobre el pueblo en los cuales ellos estaban gobernando. Vamos a mirar allí a este primer rey en Segunda de Crónica capítulo 12. Es el rey Roboam. El rey, hijo del rey Salomón. Después de 3 años andando bien en los caminos del Señor, lo dejó a un lado. Este rey dejó a Dios y se encontró con una seria amenaza para su nación. Sisac era el faraón, era el rey de Egipto en ese momento y estaba en alianza con otros pueblos para venir en contra de Jerusalén, para venir a invadir el pueblo, la ciudad de Judá. Dios envía mensaje a Roboam por el profeta Semaías que los dejará en sus manos y no los libraría. Y miren lo que dice el versículo 5 acerca de esto. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Pero ante esto, el rey y los príncipes vienen a humillarse ante Dios. Y dice el versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y Dios, al ver tal cosa, tal reacción de ellos, cambió de postura inmediatamente. El versículo 7 dice: y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jehová por mano de Sisac. Contra Jerusalén, perdón, por mano de Sisac. Jehová vio que ellos se habían humillado. Se habían humillado. La palabra humillarse es un término que quiere decir traer el corazón a sometimiento. Eso es lo que significa humillarse. Traer el corazón a sometimiento. Dejar una postura de arrogancia o de altanería para abatirse y disponerse a estar sujeto a Dios. La idea de humillarse es que una actitud independiente, altanera, es dejada para rebajarse y para postrarse. Mire lo que dice el versículo 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Cuando el rey y los príncipes hicieron tal cosa, el de humillarse ante Dios, encontraron que Dios actuó para beneficio de ellos, para bendecirlos. Las amenazas que tenían enfrente habían acabado y vinieron el bien y la misericordia de Dios. Vemos cómo Dios bendice a aquellos que se humillan y se arrepienten en sus pecados, confesando que Dios es justo en todas las adversidades que Dios envía a nuestras vidas. Así que cualquiera que sea tu pecado, el arrepentimiento es el único camino para escapar de la ira de Dios. Así que no te aferres a tu orgullo, no te aferres a la altanería. Cuando Roboam de manera orgullosa se apartó para no servir al Señor, venía de parte de Dios la gran destrucción para él y para el pueblo. Pero fue el mismo Señor quien dijo, allí en el versículo 12, que vio cómo y cuando se desprendieron ellos de esas vestiduras de arrogancia y que estaba trayendo la resistencia y la destrucción de parte de Dios para ponerse ese traje de gala, ese traje de humildad, ese traje que atraía la gracia de Dios.
diciendo, Dios mismo hablando, se han humillado. No los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén. Quitarse un traje que atraía la destrucción para ponerse otro traje en donde recibirían la gracia de Dios. El Señor cambió inmediatamente su actitud. Miren un poco más adelante, en el capítulo 20, veamos otro rey, Josafat. Este era un rey que andaba en el temor de Dios. Y aún así vino contra ellos otra alianza de naciones, otra amenaza contra el reino de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 20, miren el versículo 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Asesón Tamar, que es en el Gadi. Este se vistió con este ropaje especial, el de la humildad. Miren el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a leer, porque no tiene pérdida, hermanos. Desde el versículo 4 hasta el versículo 18, acerca de las palabras y la oración que tuvo este hombre que se vistió de humildad en oración ante Dios. Capítulo 20, versículo del 4 al 18. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario en tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Jaazziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Mataías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Ven la postura de este pueblo? ¿Ven la humillación de todo el pueblo delante de Dios? Al venir a postrarse en oración ante Él, clamando que sea Dios quien los defienda ante tan grande multitud. Dios manifestó, Dios dijo que estaba con ellos. Dios, al ver su humillación, Dios se puso de su lado.
Y dice en el versículo 27, y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Dios le dio a Josafat y a Judá otra oportunidad para poder confiar, o bien en las fuerzas del hombre, o bien en el poder infinito de Dios. Y el rey buscó humillado, juntamente con el pueblo, el favor del Señor. Así como Josafat y el pueblo, necesitamos nosotros arrodillarnos en oración ante las amenazas que vienen en nuestras vidas, en humillación y en adoración, trayendo las promesas de Dios para nosotros. A Dios le agrada tal cosa, y Dios viene y se pone de nuestro lado. Miren un poquito más adelante, en el capítulo 32, vemos a otro rey, Ezequías. Era un rey que había andado toda su vida bajo la guía de Dios. Pero tras una bondad especial recibida de parte de Dios, fue sanado de forma sorprendente de una enfermedad de muerte. Y su corazón, en vez de humillarse ante Dios, ¿qué hizo? Se enalteció con este bien que Dios le había dado. Versículo 24 y 25 dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ahí estaba la sanación. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Las bondades de Dios, en este caso, fue aprovechada por la soberbia de él para poder inflarse aún más. Y ese gran hombre se encontró con la ira de Dios contra él y contra todo el pueblo de Dios también. Pero pudo darse cuenta él a tiempo. Dios le envió a Isaías para denunciar su proceder de soberbia. Y esta escritura la encontramos en 2 de Reyes, capítulo 20, versículos del 16 al 18. Yo se las leo. Que dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Venía la destrucción a él, a su familia y a su pueblo por causa de su enaltecimiento. Así que Ezequías reflexionó a tiempo y pudo dejar las vestiduras, estas de soberbia que se había puesto, para ponerse la vestidura de humildad. En el versículo 26 de nuestro texto de 2 de Crónica, capítulo 32, dice, versículo 31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él, versículo 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y eso dio lugar a que ahora ellos pudieran disfrutar o recibir el favor de Dios. Un poco más adelante, en el capítulo 33, vemos la historia de Manasés. ¿Por qué estamos recorriendo un poco estos reyes, hermanos? Segunda de Crónica hace mucho énfasis en esto mismo, en el corazón de aquellos que se enaltecen y por medio de la humillación reciben el favor de Dios. Segunda de Crónica, capítulo 33, acerca de Manasés, el hijo anterior de Ezequías, del rey anterior. Un hombre en verdad malo, un hombre en verdad que fue dado a los ídolos ante Dios. Pero nos dice en el versículo del 9 al 13 lo siguiente: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grilletes a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Como ante la terrible derrota de los asirios y sufrir presión de parte de ellos, y sumido en esa angustia en la cual Dios le hizo pasar, éste pudo venir y vestirse de humildad. Fue entonces cuando se vistió así, y solo entonces que Dios vino y oyó su oración, y oyó sus peticiones. Un poco más adelante, capítulo 34, el caso de Josías,
que es digno de mención también. Un joven adolescente que ascendió prematuramente al trono de Israel y empezó a buscar a Dios. Este fue prosperado en sus descubrimientos y en esa medida reformando la nación que él estaba gobernando, en esas reformas para poder preparar el templo, para poder reformar la adoración a Dios también, que estaba totalmente abandonado en ese tiempo. Ellos encontraron el libro de la ley, encontraron el libro de la ley de los profetas y lo trajeron y lo leyeron a los oídos del rey. Y este rey dice que fue abatido. Versículo 19 y versículo 21 dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervos del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Pero luego vemos que una profetisa nos dice de parte de Dios que qué es lo que había pasado con este rey, oyendo las palabras del libro. Y el versículo 26 y 27 dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le dirás: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. La palabra de Dios dice que el corazón de este hombre fue conmovido por la palabra de Dios, de manera que éste se humilló profundamente delante de Dios por sus pecados y por el pecado del pueblo también. Este vino y se vistió de humildad al oír las palabras de Dios, y eso hizo que la nación entera, que estaba bajo la ira de Dios, fuera preservada. Y Josías fue preservado de todo lo que esa nación y los reyes posteriores verían y podrían vivir y aún morir en paz, porque Dios guardó a este rey por su humillación. Vamos a ver el último, en el capítulo 33, acerca de Sedequías, el último de los 3 hijos de Josías que reinó. Hombre que sí vio y vivió todas las calamidades anunciadas a su padre por los profetas que Dios iba a traer sobre la nación. ¿Cómo anduvo este hombre? ¿Cómo fue que se condujo delante de Dios durante todo su reinado? No se humilló. Este hombre no hubo en sus años lugar para vestirse jamás de este traje de humillación. Dice el versículo 12 del capítulo 36. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Este hombre nunca entendió que él debía humillarse ante Dios. Nunca pudo hacerlo. Así que este hombre vivió el corto tiempo que tuvo como reinado enaltecido en la soberbia de su corazón, y vio cómo Jerusalén fue destruida totalmente por esto. Y fue tomado prisionero, sus hijos fueron degollados ante él, y después de ver esto, le sacaron a él sus ojos. Mira cómo terminó este rey. Dice en 2 de Reyes, capítulo 25, 6 y 7, entonces capturaron al rey, hablando acerca de Sedequías, y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla. Y éste lo sentenció, y degollaron a sus hijos de Sedequías en su propia presencia. Y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Y ni aún en toda esta situación, él se humilló ante Dios y oró a Dios. ¿Qué tenía que haber hecho este rey? ¿Cuál era el mandato? ¿Cuál era la posición que este rey tenía que tomar? ¿Ante quién debía humillarse él? Él tenía que humillarse ante el profeta de Dios, ante Jeremías. Esa fue la clave para la vida de este rey y la estabilidad de toda la nación en la cual él gobernaba. Escuchar a Jeremías y humillarse ante Jeremías. Sedequías podía pensar que la clave
ante las amenazas del rey de Babilonia, estaba en sus príncipes, estaba en sus generales, estaba en el ejército, en el armamento que él creía que tenía para afrontar esa guerra, en el número, pero no. Nada de eso le sirvió ante los invasores. Él tenía que haberse humillado ante Jeremías. Esa era la condición. Pero lo que ha hecho fue que lo trataron en ocasiones a Jeremías como cualquier cosa. Lo trataron como un hombre sin dignidad, sin valor. Eso fue lo que hizo. Humillarse ante tal persona, pues sí, eso era lo que había pedido Dios. ¿Y por qué? Porque Jeremías era el hombre que Dios había puesto para darle a él, para traerle a él su palabra. No importaba todo el poderío del rey, sus planes, sus estrategias, el potencial. Él no se humilló ante quien debía humillarse. Y Dios lo abandonó al desastre y a la miseria. Humillarse. Porque para eso estaba allí Jeremías. La provisión de Dios y todo su poder era la clave para que él pudiera obtener la gracia de Dios. Nos ayuda, hermanos, este repaso a entender mejor qué situación y en qué tiempo nosotros necesitamos tomar en serio y ponernos este traje de humildad. Dios da gracia a los humildes. Él lo promete en su palabra. Entonces, vístete de humildad en esas ocasiones determinadas que tú necesitas en forma especial los recursos de la misericordia de Dios, para que Dios te oiga. Vístete así cuando necesites de forma especial que el Todopoderoso Dios esté contigo, a tu lado, cuando requieres de su gracia y del auxilio que necesitas en ese momento. Ahora nosotros podemos entender mejor este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Se dieron cuenta de la gran tarea que Pedro está mandando a la iglesia de Dios en ese momento? ¿Se dieron cuenta? Él dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Hay una tarea aquí. Hay un mandamiento de parte de Dios para estos jóvenes, para la iglesia, en estar en sometimiento ante las autoridades. Es una gran tarea, una tarea muy difícil que tiene que ser combatida a nuestro orgullo. Por tanto, él dice, revestíos de humildad para esa tarea. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a aquellos que se visten de humildad. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, no es una recompensa de parte de Dios cuando andamos en humildad. No se trata de eso este pasaje. Sino es Dios dándonos de su gracia en medio de las circunstancias difíciles en nuestras vidas, cuando nos presentamos ante Él vestidos con esta vestimenta de humildad, buscando su favor. Y cuando esto sucede, Él viene y nos exalta cuando fue ese tiempo. Tenemos que entender los tiempos de este pasaje. ¿Cuándo puedes esperar la intervención de Dios en ciertas ocasiones especiales por la que tú estás pasando? Estos relatos apuntan al mismo sitio, hermanos. Vístete de humildad y podrás esperar ver tal cosa de parte de Dios a tu favor en estas circunstancias. Y nosotros tenemos que tener claro que es verdad y es cierto que siempre nosotros debemos estar revestidos con este ropaje. Siempre debemos mantener esa postura y esa actitud paso a paso en nuestra vida. Es necesario que siempre cultivemos esta sensibilidad de detectar nuestro pecado, detectar nuestro orgullo, para enseguida venir a vestirnos de este ropaje. Eso es verdad. Pero sin embargo, hay ocasiones especiales donde tú y yo necesitamos ver la asistencia y la mano de Dios en esas circunstancias. Va a haber muchas ocasiones donde tú necesites echar toda tu ansiedad y todo tu temor sobre Él para que Él tenga cuidado de ti. Pues aquí está. Ponte esta ropa. Esa es la ocasión especial para este traje. Para este traje, para esa ocasión especial. Tienes delante ese peligro, tienes delante de ti esa amenaza que se está aproximando a tu vida y tú la ves venir. Sabes que te supera, sabes que tú no tienes con qué afrontar esa situación. Tú lo sabes. Es el momento que debes de asegurarte el cuidado de Cristo, que Él te escuche y te atienda, y esta es la forma, humillándote ante Él, humillándote ante el Señor, poniéndote la vestidura de humillación ante Él, ante la tarea que tú tienes, ante la dificultad que tú tienes por delante. Jóvenes, sujétense, estén todos sujetos. ¿Y cómo hacemos eso? Vístanse de humildad.
vístanse de humildad ante mí. ¿Eres consciente que te has desviado? ¿Que te has metido por un sendero errado en donde el pecado te ha llevado? Como Ezequías, tienes que buscar una intervención de Dios en su misericordia. ¿Y cómo? Humillándote bajo la poderosa mano de Dios. Considera a Josías, oyendo la palabra de Dios que le fue leída a él, o Sedequías, ir ante el hombre que le hablaba la palabra de Dios. Este vino y se vistió de la humildad para poder recibir el favor del Señor. ¿No tenemos ocasiones puntuales, hermanos, en nuestra vida en las que se nos hace necesario una respuesta de parte de Dios? Una intervención de Dios, la confirmación de su presencia y de su gracia sobre nosotros. ¿Verdad que hay situaciones así? Vemos el peligro, tenemos una decisión delicada que tomar en nuestra vida, en un momento. Aquí tenemos la forma, hermanos, aquí tenemos la manera de buscar ayuda, humillarnos a nosotros mismos ante Dios, ponernos esa vestidura. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De eso se trata. Y miren en ese versículo 7 la importancia, por eso yo lo leí hasta allí, la importancia de la garantía de la promesa que Él nos hace cuando todo esto se da. Viene el mandato de Dios, viene la dificultad, nos vestimos de humildad, nos humillamos ante Dios, Dios viene con su mano poderosa y dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué decía el pueblo cuando oraron allí con Josafat? No hay en nosotros fuerza para combatir contra este gran pueblo. No hay, Señor. Venimos a echar ante ti nuestro temor y nuestra ansiedad. Y confiamos que tú tienes cuidado de nosotros. Eso es humillarse ante Dios, ante la prueba, ante las circunstancias difíciles, poniéndote ese traje de humillación. Vimos como muchos de los reyes se humillaron ante Dios cuando tenían el peligro, el pecado y la amenaza en la puerta. Y vimos cómo Dios los libró teniendo cuidado de ellos. Este cuidado de parte de Dios es también para nosotros cuando nos vestimos con este traje, este ropaje de humildad ante nuestra necesidad y nuestra prueba. Pero es verdad que algunos de nosotros aún no tienen la salvación de Dios. Es verdad que Dios concede en su palabra, por gracia y por los méritos de Cristo, esta salvación. Y estos lo saben y saben que todavía no tienen este don de parte de Dios, que saben que no están preparados para la muerte, que ante el juicio de Dios están faltos, lo saben. Ellos saben que todavía están en sus pecados. ¿Será esto lo que les falta a estas personas? ¿Humillarse ante nuestro Señor Jesús para que les perdone sus pecados? ¿Será este el ropaje que Dios exige de ellos para que estos puedan entrar en su reino? ¿Será este el medio dado por Dios para comenzar a experimentar la gracia y el favor de Dios? Recuerden el día de la expiación. Tenemos un pasaje en Levítico, capítulo 16, versículo 29. Yo se lo voy a leer. Ese día era muy importante. Es un día en el año muy importante para todo el pueblo de Dios, en el que Dios venía a perdonar y a limpiar los pecados de todo el pueblo. Los sacerdotes del pueblo, del templo, del altar, para asegurar así la presencia de Dios con ellos. Era el día de la expiación. ¿Qué día que debía, hacer el pueblo? ¿Qué debía el pueblo esperar en ese día? ¿Cómo debía el pueblo presentarse ante Dios en ese día de la expiación? Dice en ese pasaje de Levítico 16, 29, 31, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Afligiréis vuestras almas ese día. Afligir es humillarse, hacerse necesitado, como un mendigo, pero hacer esto en tu alma, en tu alma. Tenían que vestirse con este precioso traje,
el pueblo. Qué gran día para todos ellos vestirse de gala en ese momento. Era la vestimenta adecuada en ese día para recibir algo tan importante para sus vidas, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados. Vuestros pecados delante del Señor. ¿Y de qué manera? Afligiréis vuestras almas, se vestirán de esta manera. Y yo te pregunto, en este día, ¿has venido vestido así en esta mañana a la casa del Señor? ¿Estás tú vestido con esta aflicción hoy? El Señor, que es omnisciente y todo lo ve, ¿puede ver Él que estás aquí vestida tu alma de aflicción, constreñida, contrita y humillada? Es así como está tu alma en esta mañana. Te has acercado a Dios Todopoderoso vestido así, has venido así. Tu traje por fuera es muy lindo y estás muy bien vestido. Pero ¿te has vestido tu alma así? Cuando se levante oraciones a Dios desde este lugar, cuando el que esté presidiendo aquí confesando los pecados del pueblo, confesando los pecados del mundo, confesando los pecados que tú y yo hemos cometido a lo largo de todas las semanas, pidiendo a Dios, por medio del que ora, que tenga misericordia de nosotros y nos limpie de nuestras maldades hechas delante de Él, contra Él y en contra de nuestros semejantes. ¿Estás tú vestido de aflicción esta mañana ante esta confesión? ¿Estás tú vestido con el traje que Dios demanda para esta celebración? Porque en este día se hará expiación por vosotros, hermanos. En este día oraremos a Dios que perdone nuestros pecados. Confesaremos nuestros pecados al Señor, para que éste venga y nos limpie delante de Él. Pero el Señor demanda aflicción en nuestra alma. Afligiréis vuestras almas, dice el Señor. Hoy es día de reposo, el día en el que traemos a Dios nuestros sacrificios espirituales, los sacrificios que Él nos pide, y uno muy importante y fundamental es la aflicción de nuestras almas. Pero, ¿y tú que no tienes salvación? ¿Y tú que no tienes la salvación que Dios concede por su gracia, por los méritos de Cristo? Que sabes que no estás preparado para la muerte, que ante el juicio final estás falto porque estás en tus pecados. ¿Será el gran día para ti hoy? ¿Será ese el gran día para ti? El día de la expiación para ti, que día tan especial para todo aquel que se pueda vestir con este traje. Aflíjanse en vuestras almas, para que sean limpiados vuestros pecados. Nuestro segundo punto lo veremos más breve, que es cómo vestirse de humildad. ¿Cómo hacemos para vestirnos de humildad? ¿Cómo afligir nuestra alma? ¿Cómo humillarla ante el Señor? En el sentido de hacerla pobre, en el sentido de volverla grandemente necesitada ante el Señor. ¿Cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer, ¿cómo es que se hace? Es derribando toda altivez, es abatir toda arrogancia hasta vernos como pobres y totalmente necesitados de Dios. Pero ¿cómo se hace esto? Esto se hace con las armas que Dios nos ha dado. ¿Pero qué armas son esas? Pues su palabra. Es su palabra, trayendo a nuestro corazón esas enseñanzas que abatan toda altivez y nos ponga a nosotros en nuestro debido lugar. Es la palabra de Dios el instrumento. Podemos preguntarnos, ¿qué somos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios a responder a esta pregunta? Nosotros que nos ponemos arriba y nosotros que nos creemos tanto. ¿Qué somos nosotros? Dice la palabra de Dios que nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Eso tiene que humillarte. Cuando Dios dice eso acerca de ti, tú no eres nada. Tú eres polvo. Y al polvo irás. Solo por la intervención de Dios y sus muchos dones que soy lo que soy. Pero yo, por mí mismo, soy polvo. Y viene la palabra y nos humilla. Considera ahora todo lo que tú tienes y todo lo que tú has adquirido en tu vida. Piensa en tener todo eso, pero sin tener el favor de Dios. Piensa en eso.
cómo eso que tienes o que no tienes te llevaría a vivir envidiando, por ejemplo, a otros, o codiciando, cómo esas cosas te complican o te enredan en la vida, o cómo te aferrarías a ellas como si ellas fuesen lo único o lo más importante en tu vida, para al final quedarte sin nada cuando te mueras. ¿Cuáles fueron las palabras de Job al respecto? Él dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tienes que no se te haya sido dado? ¿Por qué te mantienes en tu arrogancia? Si Dios dice que nada es tuyo. La palabra nos debe humillar. Considera qué sería vivir tu vida aquí sin Cristo y su muerte y sin su resurrección. Tratando de volverte a tu pasado, de esconder tus manchas, tratando de apoyarte en tus méritos y no lograr por ningún sitio limpiar tus pecados, ni encontrar reposo para tu alma, sino huyendo de tus pecados sin poder conseguir auxilio. Imagínate eso. Pero cuando tú consideras que Dios tuvo que enviar a este mundo a morir en tu lugar, para que tus pecados sean quitados y tú puedas obtener el librarte de la ira de Dios, ¿dónde te deja el considerar eso? Te humilla. Porque si no fuera por Él, por su gracia, ¿qué sería de mí? En mis pecados no hallaría yo el perdón para ellos. Considera el día de tu muerte, pero pon en tu mente llegar a ese momento, llegar hasta allí sin el Señor Jesucristo. Donde sabes que te tienes que desprender de todo, dejarlo todo atrás, ser sepultado en breve, pero sin saber a dónde vas, desconociendo a dónde vas a ir. ¿Qué será de ti? Tu mente y tus razones ya no te pueden tranquilizar, sino que lo único que amontona sobre ti son dudas, y eso es lo que está golpeando tu mente en ese día. Miedo es lo que tienes, es lo que desconocido. Lo desconocido es lo que tú tienes ante ti y no puedes hacer nada. Eres llevado y no sabes a dónde serás llevado. Y no tienes esperanza ninguna esperanza, sino solamente dudas y dudas en ese día. Considerar el día de tu muerte. El día de tu muerte. No lo controlas. No puedes. ¿Cómo haces? Eso te tiene que humillar, que tu vida no está en tus manos. Considera el ir al juicio final sin Cristo como tu abogado defensor. Un juicio que es totalmente contra ti, sin nadie que te defienda. Nadie. Donde salen todos los pecados que tú sabes que tienes y no hay nada. Nadie que te pueda defender. Y no puedes alegar nada, no puedes desviar ese tema, no puedes ocuparte en otra cosa. No, tú estás ahí para ser juzgado por tus pecados. Tú no te puedes defender, no te queda otro remedio que cerrar tu boca. Dios no te va a defender. Cristo no te va a defender. Ahora es el juez, tus hechos, tu vida, tu conciencia. Todos son testigos contra ti. Todo está en tu contra en ese día. Y nosotros sabemos estas cosas. Nosotros las sabemos muy bien. Las sabemos como verdad. Por supuesto que las sabemos, pero debemos tomar tiempo, hermanos, y esforzarnos con cuidado y atención en considerarlas hasta que estas realidades que lo revela la palabra de Dios nos abatan, hasta que nos hagan caer humillados ante Dios. Estas verdades deben humillarnos ante el Señor y abatir nuestras arrogancias, hasta que todo resto de arrogancia y altanería esté en el suelo. Esto es humillarnos, esto es vestirse del ropaje de gala que Pedro presenta en este pasaje. Así que traer a consideración estas cosas a tu alma hasta que nos veamos en el suelo como pobres y miserables mendigos, que por nosotros mismos no encontraremos reposo verdadero para nuestras almas. Hermanos, ni tendremos verdadero provecho de todo lo que tengamos en este mundo sin este ropaje. Llegar aquí y vestirse así es lo que garantizará a que Dios venga a mostrarte tu favor y a levantarte en alto.
Pues dice en el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Este es el que verá con sus ojos que es Dios el que lo está mirando a él. Le mira con gran compasión, pues Dios, dice en Isaías capítulo 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. A ese mirará el Señor. Hermanos, para terminar, la Biblia nos enseña, como hemos dicho en el principio, que Dios ha colocado en un lugar muy destacado la humildad. Lo ha hecho. El que un hombre pueda humillarse a sí mismo es de las gracias que más embellecen, ennoblecen y enriquecen a todo ser humano. Esa persona haciendo tal cosa, como puede colocarse allí donde podrá recibir el favor y la gracia de Dios, Dios le mostrará su complacencia. Lo hará. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros, por los méritos de Jesucristo. Su vida y su muerte tiene tal eficacia que aquellos que se puedan humillar de esta forma, Dios los mirará, los visitará, los salvará, los bendecirá y los pondrá en alto, muy en alto, porque escrito está, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios lo ha prometido. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. ¿Qué medio tenemos nosotros, a no ser tu palabra, para desnudar todo lo que nosotros somos y traernos a tu verdad? Pero qué poder fuera de nosotros para humillarnos, para venir a doblegarnos ante ti, para poder ver, Señor, la situación en la que estamos y cuánta necesidad nosotros tenemos de huir de allí. Oh Padre, te rogamos que tú ayudes a tu iglesia, que tú ayudes a los miembros de esta congregación, oh Señor, a entender cómo tú obras, a entender tus condiciones, a entender tus bendiciones, oh Señor, en la obediencia. Oh Padre, danos esta vestidura, danos este ropaje, para que cuando venga la prueba a nuestras vidas, nosotros lo tomemos y lo pongamos y nos humillemos ante ti, para que tú vengas con tu mano poderosa y nos ayudes y nos suplas y nos bendigas y nos fortalezcas aún más. Porque tú resistes a los soberbios, pero tú das gracia al que está vestido de esta manera. Y podamos encontrar la ayuda en ti. Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Podamos crecer en el carácter de la humildad. Y te rogamos, oh Señor, que por medio de tu palabra tú ayudes a aquellos que todavía se están vestidos con el viejo hombre, que todavía aún siguen con el ropaje de su arrogancia ante ti, que todavía están con sus corazones duros, con una actitud de rebeldía y rechazo a tu palabra, a tu advertencia, a tu favor. Señor, convéncelos con tu poder. Atráelos a ti, Señor. Ábrele los ojos para que puedan ver las grandes bendiciones que tú estás dispuesto a dar a aquellos que se humillan ante ti. Oh Señor, dales tal corazón. Te lo rogamos, Señor. Y gracias por tu palabra. Obra en nosotros para tu gloria y para la edificación de tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.